Muy bien, muy buenos días mis amados hermanos. Dios les bendiga a cada uno allá en casita y en su reunión. Es un día domingo agradable que Dios nos da y que vamos a disfrutarlo en comunión con Él, con el canto, la oración, la lectura, la exposición de la palabra, nuestra entrega en la ofrenda, hermanos. Que Dios nos siga bendiciendo. El sermón de este día, domingo 4 de octubre 2020, 10 de la mañana, tiene como título Enseñanzas mostradas en la elección del sucesor de Judas. Una vez más, enseñanzas mostradas en la elección del sucesor de Judas. El texto bíblico es en Hechos 1 del 12 al 26, que a la letra dice de esta manera, hermanos, dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aún en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha su habitación desierta y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor justo, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Oremos. Dios santo, en tus manos nos ponemos ahora al reflexionar sobre de este pasaje. Señor, te pedimos tu ayuda en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos pues a meditar en este pasaje. Quiero iniciar mencionando que cuando pedí a Dios que condujera mi mente hacia el tema que debía exponer en esta ocasión, varias veces quise dejar y buscar otro pensando, ¿qué puede enseñar? ¿Qué puedo enseñar de aquí? No alcanzo a ver mucho en este pasaje, pero dije, hagámoslo, porque siempre me vi en el mismo pasaje y ya no pude cambiar. Así que voy a predicar sobre la elección del hombre de fe que habría de sustituir a Judas de aquel lugar de privilegio que Cristo le había dejado. Una ilustración, hermanos. Actualmente oímos mucho acerca de la necesidad de cultivar el espíritu. Cuando hay algo que cultivar, eso está muy bien. Si yo planto un reloj, no creo que pueda cosechar relojitos de ello, ¿verdad? Es que la semilla de la vida no está en el reloj. Pero si planto papas o planto cacahuate, he de tener una cosecha, claro que sí. Bueno, que nadie se quede sin estar seguro de haber nacido del Espíritu de Dios. Primero, asegúrate de que posees la naturaleza divina que cuenta el apóstol Pedro, y luego cultívala,
porque hemos de seguir cultivando esa vida que el Señor nos ha dado ya. Ahora, mi proposición es esta: en la elección del nuevo apóstol de Jesús, Dios nos enseña que su bendición y dirección estarán siempre con sus hijos que le hacen caso en todo. Vamos a explicar. Primeramente, hermanos, muy bien, los discípulos obedecieron a Jesús y se fueron todos a Jerusalén. Son estas 5 cosas que quiero que reflexionemos en ellas. La primera, entonces, los discípulos obedecieron a Jesús y se fueron todos a Jerusalén. En segundo lugar, los 11 discípulos se mantuvieron unidos. En tercer lugar, los discípulos se encontraban orando con las mujeres, María, madre de Jesús, y los hermanos de Jesús. En total, habían 120 creyentes. Número 4, los discípulos conocían las escrituras que habían y reconocieron que seguirlas con eso ya se habían cumplido y les tocaba a ellos seguir adelante. Bueno, en quinto lugar, los discípulos oraron al Señor que les mostrara quién debía ser el nuevo apóstol que testificaría de Cristo en lo sucesivo. Perfecto, entonces vamos a comenzar con el primer punto. En este primer punto dijimos que los discípulos obedecieron a Jesús y se fueron todos a Jerusalén. Dice el versículo 12, dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el monte de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Lo que un día de reposo tenía de tiempo era el tiempo que estaba de distancia del el huerto del Olivar hasta Jerusalén. Y todo eso camino ellos lo recorrieron de manera muy amena, porque miren, acababa de decirles el Señor que no se fueran, que estuvieran en Jerusalén. Ellos acababan de ver cómo el Señor Jesús ascendió. Perfecto. Ellos volvieron a Jerusalén desde este monte, camino un día de reposo. Y ya que estuvieron allí, los 11 discípulos se mantuvieron unidos, dice el versículo 13, y entrados juntos, ¿verdad?, subieron al aposento alto. Este era porque la casa donde se estaban reuniendo era de 2 plantas, 2 pisos, digamos, y el lugar de la reunión era en lo alto. Entonces allí estaban todos ellos, y dice que subieron donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. En total 11 apóstoles, más la gente que estaba junto con ellos. Pero como eran 120, no pueden haber cabido 120 en ese lugar. Entonces se está refiriendo a que ellos estaban al tanto de todo lo que estaba sucediendo con los discípulos y lo que ellos dijeran y lo que tendrían que hacer. Entonces subieron a ese aposento donde moraban los discípulos. También los discípulos se encontraban orando con las mujeres, que también eran María, madre de Jesús. Y es importante describir que había muchas mujeres que seguían al Señor. Luego, no solamente los hombres, allí Jesús también llamaba a las mujeres, por ejemplo, Marta, María, hermanos de Lázaro, ¿verdad? Y otras mujeres, Juana, algunas más. Entonces, y aquí tenemos que ahí estaban también las mujeres, y también María, la madre de Jesús, y también los hermanos de Jesús. Eso es bien importante también. En total, 120 creyentes, dice el versículo. Así tenemos en el versículo 15. 15 dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Ahí los tenemos. Entonces,
Su reunión era, había un buen número, ¿verdad? Aunque en casitas allá también se encontraban los demás, pero eran un buen número de creyentes ya. Los discípulos conocían las escrituras que habían y reconocieron que seguir a Jesús, con eso, al conocer las escrituras, ellos también las reconocieron y decidieron seguirle también. Ahora que ya se habían cumplido en Cristo, ahora ellos también estaban dentro de ese cumplimiento. Y fue Pedro quien menciona el cumplimiento de las escrituras en Judas. Fíjense cómo dice que Pedro se levanta y dice: varones hermanos, era necesario que se cumplieran las escrituras que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Aquí Pedro está recordando todo lo que acababa de pasar y está mencionándoselos a los discípulos, puesto en pie y con una intención de que se tuviera que hacer algo ahora. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo había reunido a 12 apóstoles y faltaba uno ahora. Entonces, dice que fue el Espíritu Santo que bien había hablado a través de la boca de David. Eso es lo que pasó realmente, como también sucede cuando se predica la Escritura. Cuando se estudia la Escritura, el Espíritu Santo es el que nos da entendimiento de todo lo que hay que saber y también en lo que hemos de hablar, es trabajo de Él. Y que era necesario que escogieran a otro de entre los que estaban allí que ocupara el lugar de Judas, que su lugar lo dejó vacante. Dice: este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio, dice aquí el apóstol Pedro. Esto es interesante, hermanos, porque cuando Mateo 27 habla también del asunto de Judas, como que no checan las palabras que da Lucas con Mateo, pero si vamos entendiendo cómo tuvo que haber sido, algunos han dicho, pues es que cuando Judas se compró el predio aquel, seguramente todavía no había pagado, y entonces, pero ya estaba el trato hecho. Y de esa manera, cuando él va con los fariseos y avienta las monedas son las que le pagaron las 30 piezas de plata. Con ese dinero Judas quería comprar ese predio y ya estaba en un compromiso con ellos. Y entonces los fariseos toman las monedas, y como esas monedas dice allá que no las quieren en las ofrendas, con eso compraron el terreno, es decir, finalmente confirmaron la compra de ese terreno que Judas ya había hecho un trato con la gente de aquel lugar. Entonces, y que cuando él se ahorcó, dice que como estuvo ahí un buen tiempo, entonces su cuerpo se pudrió y cayó, de tal manera que cuando cayó, entonces ya el cuerpo en descomposición, pues se rompe, y por eso dice que sus entrañas se deshicieron. Esto es lo que se cree. Algunos así lo creen, otros creen otra cosa, pero bueno, lo importante es que no hay en ningún momento choque entre estos dos evangelistas. Simplemente hay algo que tenemos que indagar acerca de esto. Ahora, los discípulos, ¿qué era necesario esto? Que debía ser uno que haya estado con ellos desde que Juan anduvo bautizando hasta la resurrección.
Y aquí lo tenemos, comenzando desde el bautismo de Juan y hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Y a quién escogieron? Escogieron a dos de ellos, uno llamado José, que le llamaban Barsabás y tenía por sobrenombre Justo, y a otro que se llamaba Matías. A estos dos. Ahora, mire qué importante, hermanos. Los discípulos oraron al Señor que les mostrara quién debía ser el nuevo apóstol que testificaría de Cristo. ¿Y qué hicieron? Oraron a Dios y dijeron: Señor, tú que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para ir a su propio lugar. ¿Y qué más? Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 12 apóstoles. Aquí está toda la narración, y vamos, una conclusión, hermanos, y aplicación. Ahora, ¿por qué es importante esta elección que hicieron? Bueno, hermanos, es importantísima porque Cristo había escogido 12 discípulos, y 12 debían de ser siempre sin faltar uno de ellos. Y dado que en aquel tiempo hablar de la suerte era hablar de la dirección de Dios, ellos así lo hicieron, cosa que hoy ya no se debe hacer porque hoy ya tenemos la Escritura Sagrada. Asimismo, observamos cómo Dios siempre los guió, y fue necesario que finalmente sucediera todo como Dios quería. Pues bien, ya el Señor Jesucristo había dicho así: como ellos debían de sujetarse, Él les enseñó diciendo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y sed sencillos como palomas también. Esta enseñanza que nos dan los discípulos, cómo se sujetaron, cómo obedecieron, cómo oraron, cómo siguieron reuniéndose, cómo se animaban unos con otros, cómo estaban los hombres y estaban también las mujeres, y cómo el fervor que sentían y cómo hicieron caso de la Escritura para poder hacer una elección pidiendo a Dios, y finalmente nombraron a Matías como el sucesor final de Judas, y tomando el apostolado también junto con los 11 que estaban. Además, de modo que los discípulos de Cristo habían entendido muy bien este sano principio de la vida cristiana, y sin más ni más lo pusieron en práctica. Ellos vivieron de esa manera y así nos muestran. Todos los hijos de Dios, hermanos, debemos tener esta misma actitud en cada cosa que veamos o que nos pase. El bien que esperamos en la vida, en cada situación o decisión que hemos de tomar, vendrá sobre nosotros como un torrente de gozo y de paz de Dios. La obediencia, la unidad, la oración, el conocimiento y aceptación de las Escrituras traerán todos sus grandes resultados para cada uno que haga así, que haga esto. Por esto es necesario que observemos lo que estamos haciendo. Si ya estamos practicando así de esta manera las cosas que aprendemos, qué bien. Si no, ahora es el momento. Miremos lo que nos motiva en la vida. Si no es Dios y su palabra, cambiemos de dirección hacia Él, y lo que de verdad nos dará, porque Él siempre dará lo que estamos necesitando. El doctor Andrés Bonar solía decir así, hermanos: siempre es fácil observar y seguir las pisadas de una persona si andamos cerca por detrás de ella, pero si nos quedamos un poco lejos resulta más difícil. De la misma manera, si seguimos de cerca al Maestro, nos será fácil ver el camino, pero si tratamos de seguirle de lejos, será muy difícil para nosotros. Es difícil conocer cuál sea el sendero de su voluntad, una voluntad marcada por Él para nosotros. Mis hermanos, que el Señor nos bendiga ricamente. Amén.